Imagina una familia tan rica que podría comprar Apple, Microsoft y Google y aún le sobrarían miles de millones. Mientras Musk y Bezos se dedican a acaparar titulares, esta familia ha estado acumulando silenciosamente una fortuna tan enorme que el mundo apenas puede comprenderla. Veamos de qué se trata. Vivir como dioses entre mortales. Imagina tener tanto dinero que literalmente podrías comprar países enteros. Ese es el tipo de riqueza del que hablamos cuando se trata de la Casa de Saud, la familia real de Arabia Saudita. Con un patrimonio neto estimado de más de 1,4 billones de dólares, no solo son la familia árabe más rica, sino que podrían ser la dinastía más rica de la historia. La Casa de Saud no solo posee cosas caras, sino que tiene activos tan extraordinariamente valiosos y extravagantes que, literalmente, redefinen nuestra comprensión de lo que la riqueza puede lograr en el mundo físico. Comencemos este viaje a través del lujo inimaginable, examinando sus residencias, aunque llamarlas casas sería como referirse al Océano Pacífico como una gran piscina. Los palacios que posee y habita la Casa de Saud no son meras viviendas, sino maravillas arquitectónicas que funcionan como ciudades autónomas, con todas las comodidades y lujos imaginables que el ingenio humano puede concebir. Consideremos el magnífico Palacio Al-Yamama en Riad, que sirve de residencia oficial y sede administrativa del rey de Arabia Saudita. No se trata solo de una casa grande ni siquiera de una mansión impresionante. El Palacio Al-Yamama tiene una superficie aproximada de 370.000 metros cuadrados y cuenta con 1.000 habitaciones. Para poner en perspectiva esta escala asombrosa, el Palacio Al-Yamama es más grande que muchas ciudades pequeñas y abarca más superficie que la mayoría de las personas verán en toda su vida. El palacio cuenta con interiores de mármol italiano que brillan como espejos, un cine privado con butacas y tecnología que harían palidecer a los cines comerciales, una bolera de tamaño real para el entretenimiento real, múltiples piscinas con capacidad para pequeños pueblos, y una mezquita donde la familia real puede realizar sus oraciones con absoluta privacidad y esplendor. Pero Al-Yamama es solo una de las joyas de una corona de propiedades que, literalmente, se extiende por todo el mundo. La riqueza de la familia se extiende a bienes inmuebles, activos de lujo y participaciones en corporaciones multinacionales. Entre las adquisiciones más notables se encuentran el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, 450 millones de dólares, y un yate de 500 millones de dólares. Detengámonos aquí un momento y analicemos realmente las implicaciones de estas compras. La Casa de Saud adquirió un solo cuadro, una sola obra de arte, por 450 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, es más dinero que el Producto Interno Bruto anual de algunos países enteros. Este cuadro en particular, el Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci, se convirtió en la obra de arte más cara jamás vendida en una subasta pública, cuando el príncipe heredero Mohammed bin Salman lo adquirió en 2017. El misterio que rodea a este cuadro añade otra capa de intriga a una historia ya de por sí fascinante. Nadie, ni los expertos en arte, ni los periodistas de investigación, ni siquiera muchos miembros de la familia real, sabe exactamente dónde se encuentra actualmente esta obra maestra de valor incalculable. Algunos informes sugieren que cuelga en uno de los muchos palacios de la familia, mientras que otros especulan con que se encuentra a bordo de uno de sus lujosos yates, creando lo que podría ser la galería de arte flotante más cara de la historia del lujo marítimo. Hablando de lujo marítimo, exploremos la joya de la corona de los activos navales de la Casa de Saud, el superyate Serene. Esta embarcación redefine todo lo que creíamos saber sobre el lujo en alta mar. El Serene, adquirido por MBS en 2015 a Yuri Shefler por 500 millones de euros, 560 millones de dólares, no es solo un yate, es un palacio flotante que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre lo que es posible en ingeniería marítima y diseño de lujo. Las especificaciones del Serene parecen sacadas de una novela de ciencia ficción más que de una embarcación del mundo real. Este yate de 133 metros, construido por Fincantieri, tiene capacidad para 24 invitados en 15 camarotes y 52 tripulantes. Entre sus comodidades se incluyen 7 piscinas, una sala de observación submarina, un spa, un gimnasio, una sala de cine, un rocódromo cubierto, un hangar para helicópteros, 2 helipuertos, un garaje para submarinos y una piscina con chorro de agua. Cada una de estas características representa un nivel de lujo y sofisticación técnica que la mayoría de la gente nunca experimentará, ni siquiera en los resorts más exclusivos del mundo. El hecho de que Bill Gates, una de las personas más ricas de la historia de la humanidad,
haya elegido alquilar el Serene para sus vacaciones dice mucho de su extraordinaria naturaleza. Cuando Gates pagó $5 millones por una sola semana a bordo de este barco, estaba reconociendo esencialmente que la casa de Saud había creado algo tan singularmente lujoso que incluso alguien con su enorme fortuna personal prefería alquilarlo en lugar de intentar construir algo comparable. Pero el enfoque de la casa de Saud en materia de transporte va mucho más allá de sus activos marítimos. Su flota aérea representa una colección de palacios voladores que transforman nuestra concepción de los viajes aéreos de lujo. Son propietarios de múltiples aviones Boeing y Airbus, incluidos Boeing 747-400, Boeing 767 y Airbus A340, a menudo reacondicionados con lujosos interiores. No se trata simplemente de costosos jets privados, sino de aviones de tamaño comercial que han sido completamente transformados en residencias aéreas. Un ejemplo notable es el Boeing 747-8 de $500 millones, propiedad del príncipe Al-Walid bin Talal, que cuenta con una sala del trono, suites privadas y un comedor para 30 invitados. Imagina subir a lo que parece un avión comercial estándar y encontrarte en un espacio más lujoso y cómodo que la mayoría de los hogares, con accesorios chapados en oro, incluidos lavabos y hebillas de cinturones de seguridad, 2 lujosos dormitorios, un comedor con capacidad para 14 personas y un trono de color crema y dorado que domina el salón principal. Las preferencias automovilísticas de la familia real revelan otra dimensión más de su extraordinario estilo de vida. El príncipe Turki bin Abdullah posee una colección valorada en $22 millones que incluye un Lamborghini Aventador SUV chapado en oro, $1,2 millones solo este, y otros hipercoches como Bugatti Chirons y Pagani Huayras. Pero no se trata simplemente de poseer automóviles caros, sino de encargar vehículos tan personalizados, tan ampliamente modificados y tan lujosamente decorados que se convierten en obras de arte rodantes que casualmente tienen motor. La flota de Turki, que a menudo se traslada a Londres para ser exhibida, causó revuelo en 2016, con vehículos aparcados frente a hoteles de lujo y acumulando multas de estacionamiento. Imagínese la escena. Supercoches chapados en oro, alineados en las calles de una de las ciudades más caras del mundo, cada uno con un valor superior al de la vivienda de la mayoría de las personas, acumulando multas de estacionamiento como si fueran confeti, porque el costo de esas multas representa calderilla para su propietario. La colección de arte de la Casa de Saud va mucho más allá del famoso Salvator Mundi, ya que abarca obras que representan algunas de las piezas más valiosas y culturalmente significativas en manos privadas de todo el mundo. Su colección incluye obras de Picasso, Murakami y Kunz, lo que refleja su inmenso poder adquisitivo. Les Femmes d'Alger, de Pablo Picasso, se adquirió por $160 millones, mientras que su colección contemporánea cuenta con obras de artistas cuyas piezas suelen colgar en los museos y colecciones privadas más prestigiosos del mundo. Pero si hay un momento que realmente captura su enfoque surrealista de la riqueza, es el ahora famoso vuelo de halcones, un incidente que suena ficticio hasta que te das cuenta de que es totalmente real. La familia reservó una vez un vuelo comercial completo para 80 halcones, asignando a cada ave su propio asiento de primera clase. Imagínate caminar por un aeropuerto internacional y ver filas de majestuosos halcones posados tranquilamente en asientos de cuero, volando más cómodamente de lo que la mayoría de los humanos jamás lo harán. Parece una sátira, pero para la Casa de Saud, eso es solo otro martes más. Más allá de las exhibiciones extravagantes, la familia real ha dominado el arte del poder blando y la influencia global. Sus inversiones en deportes, entretenimiento y cultura no son solo una cuestión de prestigio, sino una estrategia calculada para remodelar la percepción global y construir capital político en todo el mundo. Para comprender la verdadera magnitud de su riqueza, debemos compararla con otros gigantes financieros. El patrimonio neto estimado de la Casa de Saud asciende a $1,4 billones. Eso eclipsa a la familia Walton, $432 mil millones, e incluso supera a personas como Elon Musk, $400 mil millones en 2025. Cuando comparamos estas cifras, la riqueza de la Casa de Saud se vuelve más que impresionante, se vuelve casi incomprensible. Imaginemos tener suficientes activos líquidos para comprar Apple, Microsoft, Amazon y Google juntos, y aún así tener suficiente para comprar varios países pequeños y seguir preguntándonos qué hacer con el cambio que nos sobra. Este es el tipo de poderío financiero al que nos referimos cuando hablamos de la Casa de Saud. Pero una riqueza de esta magnitud no aparece de la noche a la mañana.
ni surge de la nada por casualidad. La historia de cómo esta increíble dinastía acumuló una riqueza sin precedentes es un relato que abarca siglos, continentes y los cimientos mismos de la geopolítica moderna. Comienza en el paisaje inhóspito e implacable de la Arabia del siglo XVIII. El imperio del desierto que eclipsa a todos los demás. La Casa de Saud tiene sus orígenes en Muhammad bin Saud, quien fundó el Emirato de Diriyah, primer estado saudí, en 1744, en alianza con el reformador religioso Muhammad ibn Abd al-Wahhab. No se trataba simplemente de una alianza política nacida de la conveniencia o el beneficio mutuo, sino que representaba algo mucho más profundo y duradero. Sin embargo, la verdadera transformación de este reino desértico, que pasó de ser un conjunto de tribus en guerra a convertirse en una superpotencia económica mundial, comenzó con un hombre extraordinario, el rey Abdulaziz ibn Saud, cuya visión, determinación y genio político sentaron las bases de todo lo que vendría después. El reino moderno de Arabia Saudita fue fundado por Abdulaziz bin Abdul Rahman al-Saud ibn Saud en 1932, tras unificar gran parte de la península arábiga. Esta unificación no se logró mediante negociaciones diplomáticas o fusiones pacíficas, sino que requirió décadas de campañas militares, alianzas estratégicas y maniobras políticas que habrían supuesto un reto incluso para los mayores constructores de imperios de la historia. El logro de Ibn Saud se vuelve aún más notable cuando consideramos el contexto en el que ocurrió. A principios del siglo XX, la península arábiga era un mosaico de tribus rivales, aspirantes a la autoridad y potencias externas que buscaban establecer sus propias esferas de influencia. El Imperio Otomano se estaba derrumbando, las potencias coloniales europeas estaban expandiendo su alcance hacia Oriente Medio y los hombres fuertes locales estaban labrando sus propios territorios mediante la fuerza de las armas. En este caos entró Ibn Saud, que no solo sobrevivió, sino que prosperó, creando finalmente un reino unificado que pronto se convertiría en una de las naciones más importantes de la tierra. Pero ni siquiera Ibn Saud, con toda su destreza militar, su perspicacia política y su liderazgo visionario, podría haber imaginado el tesoro que yacía oculto bajo las arenas del desierto que sus ejércitos habían conquistado. El descubrimiento que lo cambiaría todo se produjo en 1938, un año que representa uno de los momentos más cruciales de la historia económica moderna. El descubrimiento de petróleo en la década de 1930, bajo el reinado de Abdulaziz ibn Saud, transformó este reino desértico recién unificado, que era una nación relativamente pobre, que dependía de los ingresos de las peregrinaciones y del modesto comercio, en el centro de la economía energética mundial. La magnitud de esta transformación no puede exagerarse. Imaginen la emoción, la incredulidad y, en última instancia, la abrumadora constatación que se apoderó de la familia real cuando comprendieron que no solo habían descubierto petróleo, sino que habían dado con lo que resultaría ser una de las reservas de petróleo más grandes y accesibles de la historia de la humanidad. Arabia Saudita posee aproximadamente el 17% de las reservas probadas de petróleo del mundo, lo que le proporciona un flujo constante de ingresos que ha sostenido y aumentado exponencialmente su riqueza durante casi un siglo. Esta riqueza petrolera no solo proporcionó ingresos a la Casa de Saud, sino que le dio una influencia y un poder a escala mundial que pocas entidades en la historia de la humanidad han poseído jamás. El vehículo a través del cual se ha gestionado y monetizado este increíble recurso es Saudi Aramco, la empresa más valiosa del mundo, con una valoración superior a los $2 billones. Para poner en perspectiva esta valoración astronómica, Saudi Aramco vale más que el Producto Interno Bruto total de la mayoría de los países, incluidas potencias económicas como Italia, Brasil y Canadá. La Casa de Saud controla Aramco, que genera enormes ingresos por la producción de petróleo, creando un conducto financiero que ha financiado no solo su riqueza personal, sino también la transformación de Arabia Saudita de un reino desértico a una nación moderna, con infraestructura, sistemas educativos, redes de salud y capacidades militares que rivalizan con cualquier país desarrollado. Los beneficios de Aramco no solo van a parar a cuentas bancarias, sino que también se destinan a los cimientos mismos de un Estado moderno y a la fortuna personal de una de las dinastías más exitosas de la historia. Pero el genio financiero de la Casa de Saud va mucho más allá de la simple extracción y venta de petróleo. Han demostrado un sofisticado conocimiento de la gestión del patrimonio, la diversificación y la
inversión estratégica que impresionaría a los gestores de carteras más experimentados de Wall Street. El Fondo de Inversión Pública, PIF, presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, gestiona más de 700.000 millones de dólares en activos, con inversiones en empresas globales como Uber, Blackstone y el Vision Fund de SoftBank. No se trata solo de diversificación por diversificar, sino de una estrategia cuidadosamente orquestada para garantizar que la riqueza y la influencia de la Casa de Saud permanezcan intactas y sigan creciendo, incluso a medida que la economía mundial evoluciona y se aleja potencialmente de los combustibles fósiles. La estructura y la escala de esta notable familia son tan impresionantes como su riqueza acumulada. La Casa de Saud cuenta con aproximadamente 15.000 miembros y la riqueza y el poder se concentran en 2.000 miembros principales. Piénselo por un momento. Estamos hablando de una familia tan grande que podría poblar una pequeña ciudad, pero tan bien organizada y jerarquizada que las decisiones más cruciales que afectan al destino de todo un reino recaen en un círculo íntimo de aproximadamente 2.000 personas. Esto representa un nivel de gobernanza familiar y gestión de la riqueza sin precedentes en la historia de la humanidad. En la cúspide de este vasto imperio familiar se encuentra el rey Salman bin Abdulaziz, el actual monarca que ha supervisado el reino durante uno de los períodos más transformadores y desafiantes de la historia moderna. Pero el verdadero artífice del futuro de Arabia Saudita, el visionario que impulsa los esfuerzos de modernización más ambiciosos del reino, y la persona que probablemente determinará el destino de la Casa de Saud en las próximas décadas, es el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, MBS, quien se ha convertido en la fuerza impulsora del ambicioso programa Visión 2030 del reino. Se trata de una riqueza y un poder que operan a una escala que no solo afecta a las vidas individuales o incluso a comunidades concretas, sino que literalmente remodela naciones enteras, influye en los mercados mundiales y repercute en las relaciones políticas internacionales. El futuro de una dinastía de $1 billón. No se trata solo de quién tiene más dinero hoy en día, sino de comprender cómo la Casa de Saud se ha posicionado en una liga completamente diferente a la de sus competidores regionales, al tiempo que diseña un futuro que podría hacer que su fortuna actual de $1,4 billones parezca modesta en comparación. Comencemos por establecer el panorama competitivo entre las familias reales árabes, porque las cifras cuentan una historia de dominio tan completa que resulta casi difícil de creer. Cuando examinamos la riqueza de otras dinastías árabes prominentes, la supremacía de la Casa de Saud no solo resulta impresionante, sino absolutamente asombrosa en su alcance y escala. La familia Al Nahyan, de los Emiratos Árabes Unidos, representa la segunda familia árabe más rica, con una riqueza estimada entre $305.000 y $323.900 millones. Aunque esto representa una enorme fortuna según cualquier estándar, constituye menos de una cuarta parte de la riqueza estimada de la Casa de Saud. Los Al Nahyan controlan el 6% de las reservas mundiales de petróleo a través de ADNOC y gestionan la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, con activos por valor de entre $696.000 y $829.000 millones. Pero su riqueza se distribuye a través de la estructura federada de los Emiratos Árabes Unidos, donde el poder y los recursos se comparten entre 7 emiratos en lugar de concentrarse en una sola familia gobernante. La familia Al Thani de Qatar, con una riqueza estimada que oscila entre $172.900 y $335.000 millones, según la fuente, ha construido una impresionante cartera a través de las exportaciones de gas natural y las inversiones estratégicas. La Autoridad de Inversiones de Qatar gestiona $450.000 millones en activos, con participaciones en Volkswagen, British Airways y propiedades emblemáticas como The Shard y Harrods en Londres. Su colección de arte, valorada en miles de millones, incluye piezas adquiridas por cientos de millones de dólares. Sin embargo, incluso las estimaciones más generosas de su riqueza lo sitúan en aproximadamente una cuarta parte del poder financiero de la Casa de Saud. La familia Al Sabah de Kuwait, con un patrimonio estimado en $360.000 millones, se beneficia de la cuota del 10% de Kuwait en las reservas mundiales de petróleo y gestiona su riqueza a través de la Autoridad de Inversiones de Kuwait. La Autoridad de Inversiones de Kuwait, uno de los fondos soberanos más antiguos del mundo, gestiona $700.000 millones con importantes inversiones en acciones y valores estadounidenses. Aunque considerable, su fortuna solo representa aproximadamente una cuarta parte de la riqueza de la familia real saudí.
Cuando examinamos las familias árabes no reales, la brecha de riqueza se hace aún más pronunciada, lo que revela lo excepcional que es realmente la posición de la Casa de Saud. La familia Sawiris de Egipto, la familia árabe no real más rica, tiene un patrimonio neto combinado de 11.600 millones de dólares. Liderada por los hermanos Nassef Sawiris, 7.800 millones de dólares, Naguib Sawiris, 3.300 millones de dólares, y otros, han construido su fortuna a través de la construcción, las telecomunicaciones y las inversiones diversificadas. La riqueza de Nassef proviene de una participación del 6% en Adidas y de su cargo como presidente ejecutivo de OCI Global, un importante productor de fertilizantes nitrogenados, mientras que Naguib vendió Orascom Telecom a Vimpelcom por miles de millones y tiene participaciones en la minería de oro y los medios de comunicación. Sin embargo, toda la riqueza de su familia representa menos del 1% de la fortuna de la Casa de Saud. Piénsese en esta notable disparidad. La compra de una sola obra de arte por parte de la Casa de Saud, el Salvator Mundi, por 450 millones de dólares, representa casi el 4% de toda la fortuna de la familia Sawiris. La familia real saudí podría comprar el imperio empresarial de los Sawiris más de 100 veces con su riqueza actual. La familia Mansur de Egipto, con un patrimonio neto de 6.700 millones de dólares, amasó su fortuna a través del grupo Mansur, que distribuye productos de General Motors y Caterpillar, y es propietario de franquicias de McDonald's en Egipto. La familia Mikati del Líbano, con un patrimonio de 5.600 millones de dólares, cofundó el grupo M1 con importantes inversiones en telecomunicaciones y bienes raíces. La familia Hariri del Líbano, con 4.800 millones de dólares, se centra en el sector inmobiliario a través del grupo Horizon y en nuevas empresas tecnológicas, mientras que la familia Al-Ghurair, de los Emiratos Árabes Unidos, con un patrimonio de 4.200 millones de dólares, fundó el Mashrek Bank, con activos por valor de 69.300 millones de dólares. Se trata de fortunas impresionantes, según cualquier estándar mundial, que representan imperios empresariales multigeneracionales de éxito y sofisticadas estrategias de inversión. Sin embargo, cuando se comparan con la riqueza de la Casa de Saud, parecen casi modestas. El yate de la familia real saudí, el Serene, cuesta más que todas estas fortunas familiares juntas. Su gasto anual en artículos de lujo y mantenimiento de su estilo de vida probablemente supere el patrimonio neto total de la mayoría de las demás familias árabes adineradas. Pero lo que realmente distingue a la Casa de Saud no es solo su riqueza actual, sino su visión de futuro y su compromiso sin precedentes para garantizar la relevancia y la prosperidad de su dinastía para las generaciones venideras. En el centro de esta estrategia se encuentra la Visión 2030, el programa de transformación económica más ambicioso jamás concebido por ninguna nación, liderado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, con el respaldo total de los recursos financieros de la familia real. El Fondo de Inversión Pública, fundamental para la Visión 2030, tiene como objetivo crecer de sus actuales 925.000 millones de dólares a 1,1 billones en 2025 y 2 billones en 2030, convirtiéndose potencialmente en el mayor fondo soberano del mundo. Para poner esta ambición en perspectiva, están planeando crear un único fondo de inversión mayor que el PIB total de la mayoría de los países, incluidas potencias económicas como Italia, Brasil y Canadá. Las inversiones tecnológicas derivadas de esta estrategia sitúan a la Casa de Saud a la vanguardia de las industrias que definirán el próximo siglo de desarrollo humano. Las recientes asociaciones con NVIDIA para suministrar 18.000 chips para proyectos de inteligencia artificial y las colaboraciones con Amazon Web Services para crear una zona de inteligencia artificial representan un posicionamiento estratégico en inteligencia artificial. No se trata simplemente de inversiones financieras, sino de esfuerzos sistemáticos para garantizar que Arabia Saudita se convierta en líder mundial en las tecnologías que darán forma a la civilización humana. La magnitud de sus proyectos de infraestructura eclipsa cualquier intento de otras familias adineradas o incluso de la mayoría de las naciones. NEOM, el proyecto de ciudad futurista de 500.000 millones de dólares, representa una inversión superior al patrimonio neto actual de todas las demás familias reales árabes juntas. NEOM incluye The Line, una ciudad lineal de 170 kilómetros diseñada para albergar a millones de personas en un entorno urbano completamente reinventado. No se trata solo de planificación urbana,
sino de un intento de construir literalmente el futuro desde cero, creando nuevos modelos de habitación humana, consumo de energía e integración tecnológica. El proyecto del Mar Rojo, otra iniciativa de Visión 2030, tiene como objetivo crear un destino turístico de lujo que redefinirá la hospitalidad y la sostenibilidad medioambiental. Estos proyectos representan una visión a largo plazo que va mucho más allá de la generación actual, garantizando que la riqueza y la influencia de la Casa de Saud seguirán creciendo incluso cuando los paradigmas económicos mundiales se alejen de la dependencia del petróleo. Su enfoque de diversificación de las inversiones globales revela sofisticadas estrategias de gestión de la riqueza que otras familias árabes simplemente no pueden igualar en escala o alcance. Las inversiones internacionales del PIF incluyen participaciones en Uber, $300-500 millones, SoftBank Vision Fund, compromiso de $45.000 millones, y Lucid Motors, participación mayoritaria por valor de $800-900 millones. Otras inversiones abarcan empresas de videojuegos como Activision Blizzard, $300 millones, Electronic Arts, $2.980 millones, y Take-Two Interactive, $1.360 millones. Estas inversiones individuales a menudo superan el patrimonio neto total de otras familias árabes adineradas, lo que demuestra la capacidad de la Casa de Saud para participar en los mercados globales a una escala que garantiza su influencia continua, independientemente de cómo evolucione la economía mundial. La planificación de la sucesión y la estructura de gobierno de la familia proporcionan ventajas adicionales de las que carecen otras dinastías. La Casa de Saud está compuesta por aproximadamente 15.000 miembros, con la riqueza y el poder concentrados en 2.000 miembros principales, lo que crea una estructura que puede mantener y hacer crecer la riqueza a lo largo de generaciones, al tiempo que se mantiene la unidad familiar y una visión estratégica compartida. A diferencia de otras familias adineradas que pueden ver cómo su riqueza se diluye a lo largo de generaciones o cómo las disputas familiares debilitan su posición, el enfoque sistemático de la Casa de Saud en cuanto a la gestión de la riqueza y la gobernanza familiar sugiere que su dominio continuará indefinidamente. Sus inversiones en cultura y poder blando representan otra dimensión en la que operan más allá del alcance de otras familias. La propiedad del Newcastle United, la creación de Live Golf y las asociaciones con importantes organizaciones deportivas representan inversiones estratégicas en influencia global que van mucho más allá de los rendimientos financieros. Cuando la Casa de Saud puede literalmente remodelar industrias deportivas e instituciones culturales enteras, demuestra un poder que trasciende la mera acumulación de riqueza. Las inversiones educativas e institucionales que se están realizando para preparar a las futuras generaciones de la familia real para desempeñar funciones de liderazgo garantizan la continuidad de la visión y la capacidad. A diferencia de otras familias adineradas que pueden tener dificultades con la planificación de la sucesión o la transferencia de riqueza entre generaciones, la Casa de Saud ha creado sistemas e instituciones que perpetuarán sus ventajas a lo largo de décadas. Su enfoque de la diversificación económica a través de la Visión 2030 también proporciona protección contra los riesgos que amenazan a otras familias adineradas dependientes del petróleo. Mientras que familias como los Al-Thani, los Al-Nahyan y los Al-Sabah siguen dependiendo en gran medida de los ingresos procedentes de los hidrocarburos, la Casa de Saud está creando sistemáticamente fuentes de ingresos alternativas a través de la tecnología, el turismo, las energías renovables y los servicios financieros. Las inversiones en entretenimiento y medios de comunicación que fluyen a través del PIF les permiten influir en la cultura global y los flujos de información de una manera que otras familias adineradas no pueden igualar. Las participaciones en empresas como Live Nation, $880 millones, y empresas de entretenimiento les proporcionan influencia sobre los contenidos culturales y las narrativas de los medios de comunicación globales. Cuando examinamos la posición de la Casa de Saud en relación con otras familias árabes, las pruebas demuestran de forma abrumadora que operan en una categoría totalmente propia. Su ventaja patrimonial actual es tan sustancial que otras familias tendrían que aumentar su fortuna entre un 300% y un 400% solo para alcanzar niveles competitivos. Pero lo que es más importante, sus inversiones estratégicas y su planificación a largo plazo sugieren que esta brecha seguirá ampliándose en lugar de reducirse en las próximas décadas. La Casa de Saud
No solo es la familia árabe más rica en la actualidad, sino que se está asegurando sistemáticamente de seguir siéndolo durante generaciones, al tiempo que se posiciona como una de las fuerzas más influyentes que dan forma al Futuro de la propia civilización humana. Gracias por vernos. Si te ha gustado, sigue con la aventura haciendo clic en uno de los videos sugeridos que aparecen ahora mismo en tu pantalla para ver más contenido increíble.